Muchísimas, grandísimas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Mis amados hermanos de Chequiná, hermanos en cualquier lugar del globo terráqueo de los 5 continentes que me escuchen, amigos, amigas, quien sea usted y donde esté usted, que en un momento, en algún lugar del tiempo le llegue esta palabra, sea en una cárcel, un hospital, el hogar, en un gran reinado, en gran sequía, cual fuera el momento, hemos orado a Dios para que le sea de bendición. Y quiero hacer remembranza. Doy gracias a Dios que antes de la prédica mi familia y yo testificamos, hacemos un culto como que estuviéramos en la iglesia con todo, testimonios, alabanzas de adoración, himnos con más ritmo. Y quiero hoy testificarles y darle gracias a Dios porque en esto es una bendición y es parte quizás de lo que vamos a predicar hoy. Mi familia toma de primera mano, se puede decir que es un altar casi familiar, cerrado en mi hogar. Pero Dios nos ha dado la bendición con la tecnología de las redes, llegar a otros hogares. Pero doy gracias a Dios que eso es liderazgo, predicar con el ejemplo, no hablar lo que usted no vive. Doy gracias a Dios que mis 2 hijos y mi esposa, que son los que tengo en casa conmigo, están recibiendo de primera mano y participando. Nosotros adoramos al Señor y también participamos activamente en todo lo que se diría la producción de la prédica dominical, la meditación dominical. Hoy hemos titulado, voy a darles el título de primero hoy: Adoremos en el lugar de la provisión. Lo que le testificaba. Aquí es donde dormimos, descansamos, comemos y unos estudian, otros van al trabajo. Pero esta es la residencia que nos ha dado Dios. Este es el lugar de nuestra provisión. Pero ahorita vamos a hacer otra aplicación porque la verdadera provisión está en otro lado. Pero el título de hoy es Adoremos en el lugar de la provisión. Y el texto clave lo vamos a encontrar en Génesis 22:5. Hemos tomado ese texto para desglosar la meditación dominical donde Dios nos ha inspirado, nos ha llevado a buscar el mensaje dominical esta semana. Y mire lo que dice la Biblia de lenguaje sencillo sobre este texto. Me encanta cómo se pronuncia. Quédense aquí con el burro. Génesis 22:5. ¿Sí? Quédense aquí con el burro, inicia el lenguaje sencillo en Génesis 22:5. Espero que tenga su plumita, su papel, algo donde apuntar, algo que Dios le diga. Pero lo puede usar como usted desee esta palabra. Mientras mi hijo y yo vamos, mire lo que dice, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Nuestra versión común normal del 60 se las leo para que miren y visualicen, porque pueda que haya hermanos que se acomodan más con lo usual. No es nada malo, pero sencillamente me gusta usar para que ampliemos los ojos espirituales y miremos el mensaje que Dios va a dar a cada uno en lo personal. Dice Génesis 22:5 en la versión 60, la normal que usamos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí y con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La frase para el día de hoy: casi no hay nada imposible para quien sabe trabajar y esperar. Y si hablamos de los caminos de Dios, la Biblia dice: no hay nada imposible. Esta frase, esta oración dice: casi no hay nada imposible para quien sabe trabajar y esperar. En otras palabras, no es trabajar solamente, saber trabajar y saber esperar. Hermanos, amigos, iglesia de Chequiná, quien quiera sea usted que me escucha en nuestra nación, si me escuchan en África, Asia, Europa, Oceanía,
Asia, en algún momento en América, en nuestro país, Panamá. Este mes, por decreto de ley, es el mes de la Biblia. Dice toda la escritura. Y vamos a seguir bregando con la mentalidad que estamos en el mes de la Biblia, donde tenemos que aplicar toda la escritura. Es útil para redarguir, corregir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios esté enteramente aprobada. No por un concilio, un gobierno, un millonario, un líder, por Dios. Porque usted puede estar aprobado por los hombres, pero no aprobado por Dios. Pero yo quiero que miremos algo. Génesis 22 tiene cosas interesantes que no vamos a poder decir todas, ni Dios nos las ha revelado todas, porque la escritura es viva y eficaz y es un manantial que nunca cesa. Pero queremos, inspirados en Dios, dirigidos por Dios, preparados por Dios y poniéndonos en las manos de Dios para que Dios nos use, hablarle ciertas cosas de este pasaje tan tremendo del capítulo 22. Pero queremos iniciar, ¿sí? Queremos iniciar de dónde se desprendió este llamado que Dios le hizo a Abraham. Mire lo que dice Génesis 22:1. Aconteció, mire lo que dice esta versión del 60, después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Mire lo que dice Dios habla hoy. Dios puso a prueba la fe de Abraham. ¿Sí me entendió? Dios puso a prueba la fe de Abraham. Ese es el primer capítulo de 22 de Génesis. Pero lenguaje sencillo tiene otra expresión. Dios quiso ver si Abraham le obedecía. ¡Qué tremendo! Y nuestro pueblo dice, después de estos sucesos. ¿Cuáles sucesos? El verso 21-31, el capítulo 21 anterior al 23-31 nos dice qué sucesos. Por esto llamó a aquel lugar 21-31 Berseba, porque allí juraron ambos. Allí juraron ambos. ¿Qué había pasado? Abraham estaba en tierra ajena de los filisteos. Había un problemita con un pozo. Y Abraham reunió las partes como un buen líder y llegaron a un acuerdo con Abimelech. Luego de eso, Abraham sembró, luego de haber recuperado el pozo para la vida, sembró un árbol de tamarisco. Y es interesante desglosar un poco la escritura y meter un poco la óptica en profundidad. Se dice que el árbol de tamarisco, se arraiga en la profundidad y así aprovecha las aguas subterráneas. Había recuperado un pozo, siembra el tamarisco que es un árbol que va a las profundidades y por ende es símbolo de fortaleza. Pero también el árbol de tamarisco simbolizaba hacer pactos para invocar el nombre de Dios, ¿sí? Por eso es que la versión Nuestro Pueblo inicia el verso 22:1 diciendo, después de estos sucesos. ¿Por qué le digo esto? Para que usted vaya mirando que en cada circunstancia, en cada momento de la vida, por difícil que sea, no es más que la mano de Dios entretejiendo su voluntad en aquel hombre, aquella mujer que Dios llamó para realizar lo que Él desea. Por eso es que estamos para hacer la voluntad de Dios. No el de aquel, la mía, la otra. No. Es la voluntad de Dios. Eso es lo que habla el árbol del tamarisco. Fortaleza, aguas subterráneas,
Por eso es que Pablo dice arraigados y cimentados. El tamarisco se arraiga en la tierra y toma agua subterránea. A él no le interesa si el pozo está o no está. Pero cuando usted siembra un árbol junto a corrientes, usted sabe. Pablo dijo arraigados y cimentados. Ahí va a haber fuerza, ahí va a haber crecimiento. Por eso dice, Dios quiso probar, dice el otro, para ver si Abraham le obedecía. Y en la otra versión dice, puso a prueba. Hermanos, es interesante mirar esto. Si la Biblia dice que Dios no tienta, pero la Biblia aquí lo habla. Dios probó. Dios trató de calibrar la fe del hombre que él había llamado. Pero miremos la parte divina. No vayamos a interpretar la escritura a lo humano o que algo está contradiciendo la palabra. La palabra no se contradice. Se contradice para aquellos teólogos, aquellos entendidos que no han nacido del agua y del espíritu y buscan cómo manipular la Biblia para decir que es un libro más. Pero para el verdadero Hijo de Dios que es guiado por el Espíritu, usted va a tener revelación, interpretación en el conocimiento de Dios para saber cuál es el camino a seguir. Dios probó a Abraham, pero no era para hacerlo tropezar y caer. Era para incrementar la capacidad de Abraham de desarrollar, obedecer a Dios y desarrollar un carácter para incrementar su consagración frente a la agenda que Cristo le tenía. Métase allí, ponga su nombre, no ponga Abraham. ¿Estará Dios probándolo a usted? Para ver si usted obedece. ¿Estará poniéndole alguna prueba? ¿Estará usted frente al río, al pozo de Dios y ha sembrado un tamarisco para ir a aguas subterráneas, arraigados y cimentados en el amor, en la fe de Dios? Dice que era para que Abraham pudiera ir metiéndose en la agenda de Dios. Entonces todo lo que me pasa a mí no es más que parte de los eslabones de la cadena que Dios está haciendo para llevarme, sea lo que sea. Porque si usted mira en Levítico 21 al 5, Dios condena los sacrificios humanos en cuanto a Moloc y todo esto. Pero ahora Dios está probando a su siervo y le está diciendo que le ofrezca a su único hijo que él le dio en sacrificio. Hermanos, hay veces que Dios nos va a llevar por caminos que van a ser no entendibles para nadie. Por eso es que hasta cierto punto yo creo en eso. A veces el líder, el obispo, quien sea, el apóstol, el profeta, hermanos, hay veces que Dios trata con nosotros, que nosotros nos tenemos que encerrar con Dios y decirle qué es lo que quieres, qué es lo que está pasando. Por eso es que la Biblia dice, es el Espíritu de Dios que me dirige a toda justicia y a toda verdad. Y ese es Dios que me va a decir, este es el camino, mira, camina por aquí. No es nadie más. Porque los tratos de Dios son personales. Eso estaba pasando en Abraham. Abraham pudo pensar ahí, pero ¿será el diablo? ¿Seré yo? ¿Quién? Porque Dios no quiere sacrificios humanos. Y Dios me dijo que este es el hijo de la promesa y ahora quiere que lo mate. Entonces me tengo que convertir en el criminal de mi hijo. ¿Cómo es esto? Hermanos, Dios prueba la fe. Dios nos manda a momentos muy difíciles donde no hay nadie que nos ayude. Solo Dios sabrá qué está haciendo. Por eso es que dice, Dios nos refina por medio de circunstancias muy difíciles. Esto era muy difícil para este hombre. Algo contrario a Dios. Y fuera de eso es el hijo de la promesa que tanto problema me ha traído. Que hasta Sara me mandó a acostarme con la otra y salió. Era todo un problema que estaba manejando este varón. Y recuerden que Isaac nació cuando Abraham tenía más de 100 años. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Y quiero que ilustremos algo.
Mire lo que dice el texto que nos ocupa. Quédense aquí yo y el burro. Pero dice el 22:1. Algunos años después, Dios quiso probar a Abraham y lo llamó por su nombre. Dios probó a Abraham y lo llamó por su nombre, ¿sí? Dios quiso ver si Abraham le obedecía. Acuérdense que para tener un hijo hay un matrimonio. Era Sara y Abraham. Y en ningún momento Dios llama al matrimonio. Mira, Sara, yo sé que lo tuviste y no creíste. Y yo quiero decirte, Abraham, a ti también no hubo una relación. Dios llamó a su siervo. Bendiciones, amados hermanos. Quiero que penetremos en este mes de la Biblia, en la Escritura. Yo creo firmemente que toda mujer, hombre de Dios, hay cosas que pueden decidir ambos y hay cosas hasta la cual pueden participar los hijos. Pero hay cosas donde en el Nuevo Testamento dice la mujer respete a su marido y el marido trátela como vaso frágil y como Cristo amó a la iglesia. Dios no llamó en ningún momento a Sara, que tenía mucho que ver con esto. Oye, después del milagro, después que en mi teta aparecían 2 ciruelas pasas nadando. Y que ya había perdido la costumbre. Ahora el tipo tiene 15, 16, 17 años, pongámosles. Y ahora tú te lo vas a llevar porque Dios te dijo anoche y te lo vas a llevar para allá a sacrificar. Ven acá, Abraham. Quizás pensemos que Dios no le dijo que iba a pasar. Pero quizás Sara no estaba de acuerdo. El monte Moria, donde Dios lo había dicho que iba con Isaac, no era al otro lado de la calle. ¿Qué le quiero decir con eso? Hay cosas en que Dios va a mandar a llamar a su siervo. Hay cosas en la cual la mujer puede tener lugar y poder. Pero hay cosas en las que Dios, por eso Dios dice, el varón es la cabeza. No el cabezón, no es tirano. No es que va a ser un general militar, pero él es el que Dios le va a revelar las cosas. Y aquí quiero decir algo en el mes de la Biblia. Es triste ver liderazgo donde uno mira, palpa y aún a veces los que están bajo ese liderazgo sufren los latigazos de una mujer que es esposa del líder, pero se está metiendo demasiado y tomando autoridad en los negocios que netamente le tocan al hombre de Dios. Por eso es que Apocalipsis dice que el espíritu de Jezabel, ¿y quién era Jezabel? Una mujer que mandaba acá. A tal punto que, ay, quiero la tierra y estoy triste. No, espérate, yo arreglo eso. Vamos a matar a ese tipo, la vendo. Y ella hacía lo que le daba la gana. Acá no formaba parte ni suerte. Cuando Dios mandó a comenzar a arreglar el asunto, que Elías mató los 4. ¿Quién fue el que mandó a Jezabel? Apocalipsis dice que ese espíritu va a resucitar. Hermanos que tenemos algún liderazgo, tengamos cuidado de que no sea el espíritu de Jezabel quien esté. Hay mucho pueblo de Dios sufriendo por el espíritu de Jezabel. Yo sé que a veces no se dice mucho, pero dice toda la Escritura. Por eso es que Pablo, retomando esto, dice: hey, si quieres ser pastor, Rubén Polanco, fulano, perecejo, mengano, quieres ser obispo, apóstol, mira, más te vale que tengas a tus hijos y a tu esposa en sujeción, porque si tú no mandas en tu casa, ¿para qué me vas a mandar la iglesia? ¿Qué clase de moral y autoridad y ejemplo eres tú? Y no ignoremos que este espíritu, no lo digo yo, lo dice Apocalipsis, en estos tiempos proféticos ha reverdecido en mucho liderazgo. Aún en lo secular me toca ver, palpar, aconsejar, bregar. Cuando una mujer domina el hogar, está en maldición y bajo un orden no bíblico, y suceden toda clase de desastres y son perjudicadas muchas personas, a veces hasta el vecindario, porque tiene que escuchar los pindín, los sufrimientos. Le tiró la ropa a la calle, le hizo los hijos. Es algo bien agobiante ir en contra de la voluntad de Dios.
mucho más dentro de la casa. Porque ¿qué dice? Dios llamó a Abraham para ver si lo obedecía y puso a prueba. No nos salgamos, vamos a meter en el tiempo de la Biblia, en el mes de la Biblia, vamos a meternos a profundidad en esta palabra, que es bien interesante. Recuerde que venimos, ¿quién fue que negoció el pozo? Abraham. ¿Quién sembró el árbol de tamarisco? Abraham. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a llevar a un momento sublime. Dios trata con el hombre de Dios, por eso Adán fue primero. Siempre será el hombre la cabeza. ¿Sí? Miren, vuelvo y le repito, no es que Dios quería hacer tropezar. Hermanos, las pruebas, las luchas vienen a enriquecernos, a alinearnos con las cosas de Dios. ¿Sí? Yo no sé, me pongo yo a traer este pasaje en la vida normal. Yo no sé si toda la noche, porque dice que Abraham se levantó muy de mañana. Entonces me da la idea que él tuvo un rato descansando y pensando qué siervo se iba a llevar, cuál leña iba a llevar, cómo iba, si era un pedernal, de qué manera iba a llevar el fuego, cuáles asnos iba a llevar, cómo le iba a decir a Isaac que lo acompañara. Pero más que nada, yo no sé si en esas tiendas se bregaba igual que hoy. Yo pienso que él dialogó en la noche tarde, 2, 1, 4 de la mañana. Sara, me voy. Pero Abraham, ¿para dónde tú vas? ¿Y por qué vas a llevar a tu hijo? Mira la edad que tenemos. Tú tienes 115, 120 años, dependiendo de la edad que tuviera Isaac, porque él tenía. Pero ¿por qué vas para allá? ¿Estás seguro que Dios te dijo? Yo me supongo que hubo un meeting allí conyugal. Y Abraham le dice, Sara, Dios me habló. Y yo pienso mirar ya ese corazón que lloraba sangre, no solamente lágrimas, por lo que se le venía. No sé si él le diría el todo o le diría parte. No, Sara, prepáranos lonche porque nos vamos a ofrecer sacrificio a Dios. O le diría. Pero dice que muy de mañana, Abraham emprendió uno de los actos de obediencia más grandes registrados en la historia bíblica. No digo el más grande porque el de Cristo fue el de Cristo, pero uno de los actos más grandes que registra la historia. Su único hijo, ya después de haber pasado por problemas con Agar, Ismael, Sara, Dios dice que viajó 80 kilómetros al monte Moria. El lugar que Dios le dijo, mire bien, no que le dijo el líder o él pensó que él tenía que ir al lugar que Dios le dijo. Es interesante. Yo me imagino en la mañana, muy de mañana, quizás era como ahora, no había tranque, pero Abraham salió entre oscuro y claro y me parece ver en la tienda recostada a Sara. Usted sabe cómo lloran las mujeres. Cuando comienzan a llorar, ellas no gritan de una vez, comienzan a salir las lágrimas. Me parece ver a Sara con una lágrima, otra. Y los siervos, jefe, esta montura, sí, la leña, esa que está allá, móntala en el burro. Isaac, trae el burro acá, este que está allá, yo me voy a llevar ese, tú ven el otro, y organizando. Y después, cuando Sara vio que todo el mundo, siervos, y Abraham e Isaac agarraron y comenzaron a caminar hacia el lugar, yo me supongo ver a Sara ponerse las manos en la cabeza y el viejo se volvería loco, sería Dios, llorando. Pero era una decisión de Dios y sus siervos. Nunca permitamos, yo creo firmemente en que la mujer es un vaso frágil, en que a veces los hijos tienen, pero hay cosas que es el hombre de Dios que decide. Porque Dios no está para negociar ciertas cosas con las esposas. Y repito, es triste ver líderes que a veces en su liderazgo, a los que liderizan, son unos nazis, pero hay que verlos la mano suave con sus hijos y su esposa.
y el rebaño comenta y enferma la iglesia y se mete el espíritu de Jezabel que va a florecer en estos días. Tengamos cuidado y estudiemos la palabra, panameño, y mucho más en este tiempo del mes de la Biblia. Abraham salió y se fue. Yo me supongo como iba transido de dolor. Eso desde que Dios le dijo, yo me pongo en el zapato de Abraham, en la cutarra, en la sandalia, en la túnica, y digo, de verdad que eso fue serio. Me gusta ejemplificar. Cuando he viajado a programas, y más si voy a dar seminarios de familia, mis hijos tienen que estar allí todos y tienen que viajar conmigo. Y no es para que a la hora de la conferencia estén allá recostados en los carros hablando. Tienen que estar al lado mío, buscando y escuchando la palabra. Y si yo estoy enseñando, con más razón, apoyándome. No como a veces que en muchas actividades los hijos de los líderes están por allá afuera recostados a los carros. ¿Qué ejemplo estamos dando? Eso no es lo que Dios dice en su palabra. Yo y el muchacho, Sara, hoy tú te quedas. Iremos y adoraremos. Sara, tú quédate aquí, mira a ver si lavas la ropa, arreglas la casa, te vas a quedar sola. Llora, berrea, no es fácil, yo estoy en la misma, pero Dios dijo que Isaac y yo, aquí no hay falda que vaya, o dama que vaya, porque en ese tiempo todo el mundo usaba túnica. Hay cosas que les toca a nosotros, los varones, no les toca a la dama. Cuando yo he ido y quiero llevar a mis hijos, hay muchas veces que les pido su opinión, porque es un viaje, vamos a estar por algún hotel, hay riesgo, si tienen el tiempo, la universidad, hay cosas que ellos pueden opinar. Y hay cosas, me voy a mudar de casa, consulto a mi esposa, a mis hijos, lo otro, y llegamos a un consenso. Hay cosas que hay que negociar, pero hay cosas netamente del rebaño y Dios, que Dios va a llamar al líder. Tengamos cuidado. Y repito, por eso es que hay muchas ovejas golpeadas. Si digo, yo sé lo que es el golpe de ese espíritu. Que a veces el líder dice, vamos a pintar la pared celeste, pero cuando llega allá y habla en la casa, al día siguiente viene, no, pintémosla de rosado porque a mi esposa le gusta más así. ¿Qué tal si Dios te dijo que era celeste? Hablando figurativamente. Por eso es que Pablo dijo que administre bien su casa, y Apocalipsis dice, el espíritu de Jezabel va a florecer. Hermanos, a veces hay que ser muy bíblico para el bautismo, pero es toda la escritura. Aquí se deja ver la doctrina del verdadero Dios, el verdadero Cristo. Uno es un hombre, Jesucristo, pero edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Él comenzó 80 kilómetros, se presume. Pero él tenía que hacer eso para ir al lugar donde Dios le había dicho, no donde nadie más. Porque Sara le pudo, no, aquí arriba eran 80 kilómetros, a 20 kilómetros hay un monte. Dice, no, Dios me dijo que es en el monte Moria, Sara. Y dice la escritura que a los 3 días de camino alzó Abraham la vista y vio allá en el fondo el monte Moria. Y le dice a su siervo, mira, allá arriba, ya iban 3 días. Hermanos, piense en este señor que tenía más de 100 años, 3 días de camino. A veces, años atrás, en actividades, cuando nuestras iglesias y nuestra ciudad estaba menos desarrollada, a veces para ir a Tres Hermanas, si no había chiva, había que caminar varias horas. Para ir a Bayano, a las actividades, había que caminar. Y realmente eso era agotador, y yo todavía estaba en estamina. Eran unas horas. Por eso me puedo meter en las sandalias de Abraham. Aunque sea caballo, una vez fui, creo que a un lugar allá en Bayano que había, no sé si limonada, no recuerdo bien, pero había que montar, y yo soy poco dado al caballo, ni me gusta, pero era un tiempo a caballo. Hermano, cuando yo llegué estaba destartalado el esqueleto. 3 días para un señor de 100 y pico de años, y todavía se veía de lejos el lugar.
Yo le digo todo esto para que usted le meta en mente y no piense que esto es como usted lo lee. Eso era un sacrificio verdadero. Espíritu, alma y cuerpo, sentimiento y dar el todo. ¿Sí? Pero era donde Dios había dicho. ¿Y dónde Dios había dicho? Quiero que miremos algo. El monte Moria. En hebreo, el monte Moria significa Dios ve. Dios quería probar la obediencia. Dios quería labrar el carácter de Abraham para lo que se venía, pero era en el lugar donde él lo pudiera ver. Él quería ver qué obediencia tenía su siervo. Era en el monte Moria. Hermanos, y ese es un monte que hasta hoy está dando que hacer. Porque las cosas de Dios perseveran hasta que Él venga por su iglesia. Me gustó entrarme en esto. Porque en el monte Moria hay un macizo de cordillera donde queda el monte de los olivos, donde Dios tiene que descender en su segunda venida, donde habla la palabra que Dios iba a orar. Pero en ese macizo, en esa cordillera, hacia el fondo se encuentra el monte Moria todavía. Y es allí donde está la mezquita de Omar. Es allí lateral, cerca del monte Moria, donde está un símbolo hasta el día de hoy muy tremendo para los judíos, el muro de los lamentos. Es allí donde los cristianos pueden ir a la iglesia, donde está el Santo Sepulcro. El monte Moria hasta hoy está haciendo noticia y va a ser motivo de muchos pleitos y lugar cercano donde se tiene que construir el templo. Antiguo Testamento, para oficiar y que venga la bestia. Mire si nuestro Dios no tiene todo calculado. Miremos si hay razón por qué buscar a Dios como Él ha dicho. Era allá en el monte Moria donde Dios ve, donde yo te estoy diciendo, Abraham. Abraham le pudo decir, hey Señor, no está viendo que peino cana 3 días, Señor. Y este no es el hijo de la promesa. Pero dice, Dios quiso ver si Abraham le obedecía, dice una versión. La otra versión dice, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Y la 60 dice, Dios probó a Abraham. Yo te pregunto, ¿te estará Dios probando? ¿Qué te está pidiendo? Líderes, ¿tu esposa estará por encima de tu liderazgo? Versión Acat Jezabel. Habrá, hermanos, quien quiera que sea su edad, el lugar que ocupe o amigo, visita, sepa el Dios que va a aceptar como único Salvador y que está dando todas estas señales que tiene el mundo. Dios te va a pedir a veces cosas que te cuestan tu tiempo, quizás tu dinero, quizás el amor a tus hijos. ¿Quién es primero? Esto es lo que estaba pasando en este pasaje. ¿Quién es primero? Yo te voy a probar, a Abraham. Tú vas a ser el padre de la fe y voy a darte una grande bendición. Pero esto no es que así por así, Abraham. Hermanos, a veces nunca pensemos que el lugar que Dios dijo, siempre debemos esperar una obediencia fácil. Ni que venga en forma natural, como que la obediencia es como cuando usted siembra un árbol, produjo naturalmente. La obediencia hay que aportar y Dios va a estar en el monte Moria viendo si tú realmente eres obediente a su palabra, o hay algún hijo, hija, esposa, esposo, algún líder de la iglesia, político fuera, la cual tú le obedeces más que a él. Cuando Cristo vino, Cristo no estuvo de acuerdo con el poder político y religioso. Cristo es el esposo de la iglesia, pero Cristo no negocia con la novia o su esposa. Ay, Señor, yo adulteré porque la tentación fue muy grande. Dios dice, ¿cómo? No.
Si no piensa en David, piensa en Saúl, los hombres, Judas, Alejandro, tanta gente, la gente que vendió el lote y no llevó el dinero, Ananías y Zafira. Hermanos, en las cosas de Dios no hay negocio. Hay cosas que el esposo no tiene por qué negociar con la iglesia. Dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La esposa, nosotros, la iglesia, no estamos para poner los mandamientos, para decir dónde y cómo adorar a Dios. No estamos para decir ese es mucho sacrificio. Cuando Dios llamó a Abraham a Moria, en hebreo el Dios que ve, fue donde Dios dijo que él tenía que ofrecer el sacrificio. A mí no me importa lo que esté pasando, Abraham, y yo soy un Dios que provee. Acuérdense que nuestro título es: volvamos al lugar de la adoración. No es cualquiera que puede adorar a Dios, es el que está cumpliendo 100% los mandamientos de Dios y tendrá lugar a entrar a Sion y ser bendecido, protegido por Dios y provisto por Dios. Pero a veces queremos vender un evangelio muy barato y siempre estaré en contra de los que enseñan, predican cualquier liderazgo y a veces lo que dicen Dios sabe que no lo cumplen. No estamos para juzgar a nadie, pero sí estamos para ver qué está de acuerdo a la palabra. Como cuando Pablo predicaba y los deberías revisaban para ver si Pablo predicó. El hombre tiene señales y todo, pero hay que ver si esto es bíblico. Spurgeon decía en su frase, me llama mucho esa atención de Spurgeon. Spurgeon decía: hay quienes encuentran un vidrio entre la tierra y se levantan contentos pensando que es un diamante porque, como decía el domingo pasado, ignoran la escritura y el poder de Dios. Yo soy uno de los que pienso, la gente me sabe más la vida hasta que yo mismo, porque soy figura pública. Ahorita con las redes todo el mundo me mira, si la camisa me combina, como cuando estoy en un púlpito, todo el mundo sabe si yo hablo de la familia, cómo andan mis hijos, porque ahorita todo en las redes se publica. Cuidado con el espíritu de Jezabel. Cuidado de estar en cargos de la iglesia donde nuestros hogares y nuestros hijos están haciendo de todo y nadie dice nada, o alguno, porque eso no es bíblico. Estaría el espíritu de Jezabel. Pero dice que a 3 días, Abraham, qué sacrificio, qué momento de este varón de edad. Yo me pongo a pensar en Abraham. Yo tengo hijos, yo tengo esposa, y realmente uno, su familia, cómo la ama, y más cuando pasamos momentos difíciles, lloramos juntos para gloria de Dios. Lo digo, mis hijos saben lo que es ser bendecido y viajar a programas. Mis hijos saben lo que es llorar, las pruebas y las luchas que a veces trae la obra de Dios. Mis hijos saben lo que es darse por la obra de Dios y no tener mucho. Qué bonita cuando la familia, eso es lo que ilustra Sara, Isaac y Abraham. Una familia que se daba. Y cuando a 3 días de camino, después le dice a su siervo, quizás avanzó un poco, y le dice: miren, paren los 4x4 aquí, los burros. En la otra versión dice los asnos, que yo y el muchacho, hasta aquí me acompañan ustedes. Dios me dijo: Isaac y yo, aquí no quiero más testigos. Y me llama la atención, Abraham agarra las herramientas más peligrosas y útiles. Dice que Abraham agarró el cuchillo. Yo no sé si era un pedernal, de qué manera Abraham llevaba el fuego, porque acuérdense que era un monte desértico. Él tuvo que llevar alguna forma, algún pedernal, algo para prender fuego. Y le dice: hijo, ven acá, como yo estoy viejo, voy a llevar las peligrosas. Y quizás proveyéndose por si acaso, Isaac, tengo que llevar el cuchillo porque yo sé que tengo que matar. Agarró su cuchillo y no sé, agarró el fuego y dice: Isaac, ya los siervos no van ni los burros, agarra la leña, vamos para arriba. Yo me supongo ver esas, sí, caminando. Hermanos, Dios nos pide, yo le narro todo esto para que usted mire su prueba, su lucha, donde Dios no nos va a pedir cosas fáciles, porque lo que se viene es grande y su sacrificio fue muy duro. Cuando usted estudia
El monte Moria hasta el día de hoy y mucho más en los tiempos de Abraham, no era que era un cerrito fácil. Se dice que a las laderas del monte Moria está escarpado, lleno de roca, y después hay un valle y después comienza a subir el cerro. No era que era un cerrito que hasta había una escalera y se subía tranquilo. Era un lugar escarpado para pasar por un valle para después comenzar a subir al lugar donde Dios ve. Yo siempre medito y los montes, yo lo miro con la oración. A veces nuestras oraciones son lágrimas muy amargas, muy duras. Son piedras muy duras, rocosas, que nos golpean los pies y a veces hasta nos hacen caer y golpeamos la rodilla y hay dolor y hay sangrado. A mí me parece ver a Abraham ir subiendo con su pedernal, diríamos en este tiempo, los fósforos y el puñal, e iba llorando. Una, porque quizás ya el viejo estaba cansado, 3 días de camino más el espacio para comenzar a subir tal cerro, donde había que poner el pie aquí, piedra allá. Su pie se le movía y ya al Señor le dolían las rodillas. Y después que pasa ese lugar de piedra, agarrar el valle y seguir por el valle para después comenzar a subir allá arriba. Hermanos, a veces nuestras oraciones son así. Para subir al lugar donde Dios nos va a ver a través de la oración hay mucho sufrimiento. A mí me parece ver el momento cuando Abraham se quedó un poco atrás, quizás porque Isaac iba un poco más rápido porque llevaba la leña, más peso, o a la vez era joven. Y me parece ver a Abraham con sus lágrimas, mirar, voy a matar a mi hijo, Señor, lo voy a matar. Y me parece ver en la memoria de aquel anciano, acordarse cuando Abraham era chiquito y nació milagrosamente y comenzó él a cargarlo y a cuidarlo y era un bebé. Y me parece más adelante, mientras que cruzaba el valle y quizás iba más cerca de Isaac, traer a su memoria cuando Isaac comenzaba a correr como un niño, 2, 3, 4 años, y él comenzaba a ver su hijo crecer, el hijo de la promesa, y estar pensando, ahora que suba ya lo voy a matar. Y cuando comenzó a subir aquel barranco, quizás ya iba agitado, cansado del momento que vivía, pero también quizás quería que se alargara más el tiempo porque tenía que matar a su hijo allá arriba. Dios está loco, Él no quiere sacrificio humano, pero quiere que le dé mi único hijo y tengo que hacerlo. Y él no le habían dado una película para ver el final del tema. Y yo me supongo que cuando ellos dos llegaron allá, ofréceme tu único hijo en Moria, donde yo miro, donde yo te veo, donde yo te pruebo, donde quiero ver quién eres, Abraham, qué clase de tipo eres. Si es tu mujer que manda en la casa, cuando iban por ahí ya Dios le diría, oye, veo que Sara no es el que tiene los laureles, la autoridad eres tú. Y veo que también tiene tus hijos en sucesión, aquí viene y está caminando. Oye, Abraham, tú estás tremendo, estás cumpliendo con la Biblia. Esto lo va a escribir Pablo en el Nuevo Testamento para aquellos que quieren ser líderes en mi iglesia. Y esto lo va a escribir Juan en el Apocalipsis para que se cuiden del espíritu de Jezabel. Le digo yo a los hombres que se dejan mandar en mis locuras, son pollerones. Y me parece ver a Isaac cuando llegaron allá arriba y tira el haz de leña y Abraham se le queda mirando a sus hijos y comienza a llorar más y quizás ambos se abrazaron. Y Abraham allí lloraba y decía, Isaac, si supieras. Y ya se despegaron y se miraron las caras y ya estaba el altar preparado. E Isaac le pregunta, ¿y dónde está el cordero? Momento cumbre, duros los sacrificios que Dios pide. Y Abraham comienza a llorar más. Y le dice a su hijo joven de 15, quizás 16 años, muy hermoso, muy galano, y le dice, mi hijo, Dios lo ha pedido, Dios lo ha dicho, hijo. Isaac comienza a llorar. Y
y ya comprende la escena que Dios lo había pedido en sacrificio. Mire un poco esto, vívalo. Hay cristianos que prefieren su esposa, sus hijos, madres que prefieren sus hijos, madres que prefieren su esposo, al político, al jefe, al líder de la iglesia. Aquí era donde Dios decía y lo que Dios decía, punto y se acabó. Por eso es que la Biblia dice, es menester obedecer más a Dios que a los hombres. Y si yo tratara de agradar al jefe, sea en la iglesia, donde sea, ya no sería siervo de Cristo. Y me parece ver a Abraham y a Isaac llorando los dos. Hermanos, piense, métase en los zapatos, su único hijo de la promesa, después de tantos problemas. Y Abraham se acordaba cuando Sara le daba teta y lo que le había dicho Sara ya antes de salir: cuídame el muchacho, tráemelo con bien. Acuérdate que este es mi único hijo. Esto me ha costado, Abraham. Cuidado con una culebra, cuidado que el caballo lo tumba. Pero Abraham mirando a su hijo y dice: Dios lo dijo, Isaac, Dios lo dijo, yo lo tengo que hacer. Me duele. Pero Hebreos 11:19 nos habla algo muy tremendo. Él sufría. Por eso es que es padre de fe. Este camino es de fe y de valientes. Este camino hay que ser probado en situaciones difíciles como el oro y el fuego, la plata. Hebreos 11:19 lo dice, que Abraham le dijo: yo y el muchacho iremos, adoraremos y regresaremos. Abraham iba con su corazón vuelto dolido, transido de dolor, pero él estaba creyéndole a Dios. Por eso es que dice: iremos y volveremos. No es que voy a volver solo, porque Hebreos 11:19 lo dice, pensando Abraham que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Mientras él lloraba con su hijo allí, dice: Dios lo dijo, Isaac. Y ya la leña quizás Isaac lo había ayudado a arreglar bien, porque era un señor, ya estaba cansado, sus huesos, su respiración de subir al monte. Y quizás mientras lloraban y se miraban la cara y volvían a abrazarse, quizás Isaac agarró nuevamente: yo sé que te das esta soga para esto. Y Abraham agarró la soga y: aquí está la soga, papá, no le demos larga a esto. Yo me voy a acostar y amárrame, porque el cuchillo, tú sabes, yo puedo hacer algo de fuerza y ya tú estás mayor y cansado. Aquí está la soga, amárrame. Quizás las lágrimas de Isaac corrían encima de la leña, y quizás las lágrimas de Abraham corrían encima del cuerpo de su hijo joven, muy simpático, muy galano, mientras lo amarraba. Porque Dios dijo. Iglesia, te lo repito, quizás te lo vuelva a repetir. A veces, por eso es que dice: volvamos al lugar de la provisión, dice nuestro título. Y dice que hay que trabajar y esperar, nuestro lema. Quizás allí Abraham estaba: Señor, te lo voy a dar, pero yo no sé cómo. Yo no he visto resurrección, pero yo sé que me lo vuelves. Y allí lo amarró. Y mientras que quizás las lágrimas fueron parte del combustible para que ese altar ardiera. Hermanos, nuestras lágrimas deben ser parte del combustible por la cual la voluntad de Dios se impere aún por encima de nosotros. Por eso es que Apocalipsis dice, y vuelve y lo dice: Dios va a enjugar nuestras lágrimas y simbólicamente recoge nuestras lágrimas. Y el salmista dijo: un corazón contrito y humillado. Cuando tú lloras en la presencia de Dios por alguna prueba que es muy dura y tú no la comprendes, Dios no te ha llevado ahí porque te quiere ver sufrir, porque quiere prepararte para su agenda, tu carácter, tu fe. Él quiere saber a quién tú obedeces, a quién sigues. Él desea reconocer si tú sabes quién te ha llamado, si tú crees que lo que vive el mundo es un momento profético que huele a rapto, a bodas, que pronto viene el rey y yo tengo que estar dándole lo que él desea. Y en el
el lugar que Él desea, no donde me dice algún hombro mi pensamiento, no las cosas de Dios la negocio con mi esposa, mis hijos, algún líder, el político, la circunstancia, mi conveniencia, mi acomodo. Pienso que el liderazgo de la iglesia debe estar claro en esta palabra, porque a veces la iglesia parece política. El amigo va, el que vea conmigo bien, lo pongo aquí, y a veces muchos lugares en las iglesias en los 5 continentes no lo ocupan los hombres que Dios llamó, sino los hombres que se cuadran con el liderazgo. Y eso no es bíblico. Por eso es que Samuel se equivocó más de una vez en elegir a David. Alguien decía, la política de liderazgo en la iglesia. Estamos igual que el mundo. ¿A quién Dios escoge? Y me parece ver cuando ya lo amarró y ya tiene el fuego listo. Quizás Isaac está llorando y asustado. Pero tal era la enseñanza que Dios había dado a Isaac, que Isaac estaba claro, no huyó, no rehusó, no hizo nada. Si Dios lo dijo, mátame, papá. No hay problema. Me va a doler. Yo no quiero ni saber, porque yo sé que tú eres un hombre de altar y tú sabes sacrificar. Y quizás yo no sé si en los tiempos de Abraham era un puñal que él llevó muy bien afilado y preparado, esos que parece como una sed de coco, para ponérselo al muchacho en el cuello. Quizás ya tiene el fuego. Y dice que cuando Abraham levantó, y quizás ya estaba aquel puñal bien afilado sobre la misma piel del muchacho, ya iba a bajar para cortar. Al instante dice que allá se escuchó una voz: Abraham, Abraham. Ya sé, ya hasta aquí llegó la prueba, hasta aquí llegó tu sufrimiento, Abraham. No le hagas nada al muchacho. Yo solo quería probarte para ver tu fe. Lo que dicen los textos del inicio. Yo quería probarte. Yo quería ver qué tanto tú me obedecías. Yo quería saber si tú me obedecías, Abraham. Hasta allí está bien. Pasaste el examen. Y dice la Biblia que al rato le dice: mira tus espaldas. Y él mira así. Al instante dice: un cordero enredado por sus cuernos en el zarzal. Por eso le digo, volvamos al lugar donde verdaderamente se adora a Dios. No como yo diga, porque yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo solo estoy aquí como un siervo de Cristo para predicarte la palabra y la revelación que Dios me da para que predique. No estoy para poner a nadie, porque yo también estoy, como dijo Pablo, tratando de correr para ver si logro hacer aquello para lo que fui llamado. Estoy tratando igual. No es que lo haya alcanzado todo, ni que sea juez de nadie, pero hay que predicar la palabra a la verdad, pura verdad. Exhorta, corrige, según lo que yo te dé, Polanco, te va a costar, pero hay palabra que debes predicar. Aunque alguien piense que es por él o se siente aludido. Y me parece ver a Abraham cuando miró así el cordero, y Isaac está ya asustado, ya que lo van a matar, y logra medio mirar la cabeza y se queda mirando el cordero, y las lágrimas de padre e hijo se convirtieron en una sonrisa de éxito. Isaac como que mira a Abraham y le dice: viejo, Dios no falla. Y me parece ver a Abraham cortando las cuerdas que tenían sus manos atadas. Y me parece ver que Isaac le dice: papá, dame acá el cuchillo, anda, agarra el cordero antes que se vaya. Y él mismo se cortó toda la soga y se bajó de ese poco de leña. Y dice: tráelo, vamos a amarrarlo. Ese sí vamos a amarrarlo duro.
Volvamos al lugar de la provisión. Dios proveerá. Abraham pensaba que se lo iba a devolver vivo. Dios en su proyecto estaba diciendo: jamás se lo voy a matar. Yo solamente lo quiero probar. Yo quiero labrar un carácter para el hombre que va a salvar naciones. ¿Qué sacrificio Dios te está pidiendo? Quizás haya algún líder, alguna esposa, algún hijo que Dios le está hablando. Vamos a ver si esta palabra puede más, porque hay líderes que Dios corrige y en su liderazgo, en su poder y señorío, culpan a todo el mundo y se sienten aludidos, menos acordarse que es Dios quien habla. Y más si miran el instrumento. Si David hubiera visto a Natán, que era súbdito de él, jamás se arrepiente. Pero así es Dios. Dios siempre va a agarrar, y a veces, como le digo siempre, del humilde. Si yo le digo que yo pensaba esta palabra, yo no sé usted, pero yo sí creo que Dios me inspira y me motiva a escudriñar la palabra. Y si le digo que predico todo lo que estudio, le miento. Porque yo sé que en la predicación hay inspiración, hombres siendo inspirados por Dios. Y me parece ver a Isaac muy animado. Papá, ahora sí está bueno. Un amarrete cordero. Y me parece que era un cordero tal como los que se hacían en el antiguo. Un cordero nada de que era tuerto, que tenía una pezuña dañada, que tenía nada más un testículo. Me supongo que Dios proveyó el mejor cordero. Y allí lo amarraron. Y allí los ofrecieron. Hermano, nada de lo que Dios hace en nuestra vida es pura casualidad. Hermanos, todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, lo cual conocimos a Cristo, allá en las bodas se va a decir. Por eso es que la Biblia dice que nuestras obras nos siguen y que vamos a recibir conforme a nuestras obras. Dios va a devengar de aquel líder, quien quiera que sea su nombre, donde usted viva, aquel que escucha esta palabra. Dios devengará de usted si hay voz de Dios y usted no hace caso. Porque Abraham tuvo que ir al lugar donde Dios ve, donde Dios le indicó, a pesar que era algo totalmente difícil. Y a entregar un sacrificio difícil, pero hay que volver al lugar de la adoración. ¿Quién fue nuestro cordero sustituto? Jesucristo. Yo debí estar donde Él está. Pablo dijo: de lo cual el pecador más, yo soy el primero. Yo diría, yo soy el primero en el planeta Tierra hoy en día que soy pecador. Pero hubo un sustituto llamado Cristo. Hubo un cordero, un sumo sacerdote, como le explicaba en la vez pasada, que ofició y fue directamente a Dios, que sufrió y subió al monte, que sufrió con la cruz y se caía. Igual sacrificio, lo que Abraham estaba haciendo es tipo y figura de lo que hoy vive el mundo. El que acepta la sangre de Jesucristo es limpiado de todo pecado. Por eso yo digo, tú que me escuchas, si no has aceptado a Cristo, corre a arrepentirte y cubrirte con la sangre de Cristo y decir que Él te use. Y quizás tengas que entregar y pasar por muchas penurias como pasó Abraham. Pero quiero ir a mencionarles ciertas verdades prácticas de esto. Número 1. La fe siempre tiene sus pruebas. Entre más grande es la fe, tanto más grandes serán las pruebas. A veces queremos crecer, pero la fe tendrá pruebas. Se lo digo como testimonio. Ahorita que mi familia y yo estamos haciendo los altares y estamos subiendo a las redes, han venido una serie de pruebas muy duras. Pero hasta aquí estamos adorando a Dios porque Ebenezer, Dios ha provisto. Y seguirá proviendo. Y yo creo que en mi familia y yo, mientras que mantengamos el nombre de Cristo en alto, y los exhorto, ellos están aquí, seamos fieles a Dios. Dios siempre, aún en el momento más cuando la vida pareciera que se extingue, es cuando Dios va a proveer. 2. La fe puede brillar a pesar de las pruebas. Abraham brilló con luz propia, por algo se le dice el padre de la fe.
Él no le interesó que Sara se había quedado llorando en casa. Él no le interesó llorar con el hijo, lágrimas amargas, pero te amarro y si tengo que matarte, te mato. Porque Dios te puede resucitar, porque tú eres el hijo de la promesa. La fe debe ser probada a fin de que crezca y se desarrolle bien. En la actualidad mi familia y yo estamos pasando por diferentes pruebas, pero es lo que le digo siempre, es para que los músculos de la fe vayan creciendo. Porque la Biblia dice que ni aun la muerte nos puede separar del amor de Cristo. 3. La fe, a pesar de la prueba, debe glorificar a Dios. No importa lo que esté pasando, la gloria es para Dios. Él es el que dice cómo y cuándo y qué. Mi vida está en las manos de Dios. Y aunque si es económico, si es enfermedad, sea lo que sea, Dios siempre tendrá la última palabra. Hay que estar adorando a Dios como Él ha titulado en su palabra. Y Dios tendrá provisión. Yo creo firmemente en que la agenda que Dios me ha dado a mí, a usted y a cualquiera, por encima de todas las pruebas que pasen como Abraham, se va a cumplir. No es la enfermedad, la economía, el líder, el virus, la guerra mundial. No, es lo que Dios me dio como agenda, que se va a cumplir por encima de todo. Y en eso hay que creer. La fe, a pesar de la prueba, debe glorificar a Dios. La historia de Abraham fue escrita con lágrimas y sangre, pero Dios lo glorificó en medio de las pruebas. Dios lo llamó amigo. Por eso es que en el Nuevo Testamento dice, ya no los llamo más siervo, sino los voy a llamar amigo. ¿Por medio de qué? De la oportunidad que Dios te da para obedecer a través de la fe en Jesús. Yo tengo la costumbre de decirle a Dios amigo. Y de verdad que es mi amigo, porque encuentro que en cada lucha, y siempre encuentro eso, lo que Abraham, Dios va pidiendo cada vez cosas más duras. Y a veces toca tu salud, a veces toca la esposa, la economía, el liderazgo, a veces las amenazas, la brujería, lo otro, circunstancias, pero tenemos que tener una fe inquebrantable. Yo adoro a Dios porque Dios siempre proveerá. No solamente proveerá un cordero, sino proveerá la sanidad, proveerá el dinero, proveerá la derrota de mis enemigos y me proveerá una casa. Una mansión celestial, me proveerá la tarjeta de invitación y el vestido y el poder y el fuego de Dios para ir a las bodas y recibirlo en las nubes. Dios proveerá. Si usted no aprende a adorar a Dios aquí en la tierra con lo que Dios le pida, ojalá sea difícil. Mientras más dura es la prueba, es porque Dios le va a dar mejores cosas. Esto pasó a este anciano. Piense cómo lloraron, lo que le describí. Para mí todo eso se dio, pero Dios proveyó el cordero. Aún en la escasez, la precariedad y en las situaciones extremas de necesidad material, espiritual, física o anímica, Dios siempre va a proveer. Entréguele todo a Dios. Yo no creo en los padres que primero están los hijos. Yo no creo en la iglesia que primero está el líder. Por eso es que la política mundana está como está. Por eso es que la iglesia no se tiene que enregar en los negocios del mundo. Mire cómo están las potencias. Me llamó la atención Rusia, Irán, China. No primera vez, pero hasta finales de este año estarán practicando asuntos bélicos de guerra en este mar tan cotizado para Israel y los países árabes. Eso no es coincidencia. Usted ve cómo está Estados Unidos. Hermanos, es hora que miremos qué clase de fe, qué clase de prueba Dios nos está pidiendo. Estaremos dispuestos como Abraham, lo que te quieras, lo que tú quieras. Porque mire, quiero señalarles dos textos antes de hacerle la aplicación final. Génesis 22:9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, ¿quién lo dijo? Dios. Toda decisión que tomemos, estemos seguros que Dios le dijo. Dios lo dijo. Y me gusta ministrar, esposas, cuando aconsejen a su esposo, esté seguro que Dios le dijo.
Esposos, cuando tomen alguna decisión, esté seguro. Hijos, cuando tomen una decisión, ojalá estén casados, esté seguro que ha sido conforme a la voluntad de Dios. El día que quiera agarrar madre o esposa, para usted, sea varón o dama, esté seguro que está la aprobación de Dios y sus padres. Hijos míos, Suri, Uciel, que están aquí, Maribel, Dios nos ha traído por todo este camino y nosotros hemos aprendido en vivencia, en palabra, muchas cosas de Dios. Nunca nos olvidemos de seguir lo que Dios dijo. No lo que yo, aquel, el vecino, el obispo, el apóstol, el nombre que usted quiera. No lo que el legislador dijo, el trabajo que va a tener, pero lo aleja de la iglesia. Dice que Dios le había dicho un lugar, Moria, donde Dios ve. Los ojos de Dios recorren la tierra, dice la Biblia, para ver a sus escogidos. Y el día que Él nos espere en la nube, ahí estará Él. El verso 18, en el capítulo 22 de Génesis, nos dice algo. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Es interesante que en la Biblia del oso dice a los gentiles. En la versión de 1959, en la Biblia del oso, tiene tremenda declaración. Dice literalmente esta Biblia de Casiodoro de Reina, dice a los gentiles, ¿sí? Pero mire esto, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Pero por qué? Hermanos, mi bendición va a seguir a mis hijos, ¿sí? Mi bendición va a llenar de bendición a muchas vidas, pero es cuando yo vaya al lugar que Dios me dice, no donde la circunstancia, el líder religioso, el líder político me diga. Yo estoy seguro por el estudio bíblico y el espíritu que ahora está, que es de iniquidad, que solo los santos podrán estar en el lugar donde Dios quiere. Y hay mucha gente colocada en lugares donde Dios no los ha llamado. Por eso es que va a haber sorpresas y sorprendidos. Porque mire, dice, por cuanto obedeciste mi voz. Yo no estoy para obedecer a nadie, yo estoy para obedecer la voz de Dios. No voy a respetar las autoridades, ni voy a ser un rebelde. Pero Dios es el que tiene. Dios es el que llama al ministerio, a tal cargo, a tal... No son los hombres. Yo oro a Dios que nuestros líderes pensemos en hacer más transparente, no al modelo mío de alguien, al modelo de Dios, las elecciones de nuestros líderes. Más en este tiempo que Cristo viene. ¿Cuál es la aplicación que quiero yo hacerle a los amados hermanos de Shekinah? Y quiero también que nosotros todos los que de una u otra forma, aún las visitas que de una u otra forma quieren aceptar a Cristo, a veces se le vende a la iglesia la idea de que vamos a la iglesia para que Dios nos sane, para que Dios nos bendiga, para que Dios te provea. Shekinah, ahora vamos a regresar a la iglesia, no para que Dios nos dé. Dios le dijo al pueblo de Israel, Faraón, Moisés, sácame este pueblo al desierto, no para que vean milagros, para que me vayan a levantar culto a Dios. Abraham era un hombre de altar. Dios lo llamó al monte Moria. No era sencillamente, no, porque era un lugar que él tenía que adorar y mostrar su obediencia, su fidelidad con Dios. Iglesia, quien quiera que sea tu país, tu rubro, el lugar donde te congrega,
Hay que volver al lugar de la provisión. A la iglesia se va con toda la familia en santidad y honor delante de su palabra. Es atributarle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. No debe haber COVID, no debe haber nada que el pueblo de Dios se sienta retraído, atemorizado o no, con ganas de volver al lugar donde Dios nos bendice. Y también creo que los hermanos que se congregan en un lugar donde se sienten incómodos, ni va a ser bendición para el líder ni para la iglesia. Y si hay alguna iglesia, si existiera en algún lugar de esta tierra alguna iglesia que la esposa es la que manda y usted está incómodo, muévase su carpa para otro lado entonces. Porque usted no es quien para decirle al hombre de Dios que Jezabel está mandando, si fuera el caso. Pero los que se sienten bien con el hombre de Dios que tienen, amados hermanos de Shekinah, para ustedes personalmente, les hablo con el corazón en la mano, tenemos que volver al templo. Haya COVID, tengamos que obedecer la regla de salud, hay que cumplirla, porque en eso sí hay que obedecer al hombre. Vayamos todo como dicen los reglamentos de salud, pero volvamos al altar, no a que Dios nos dé, sino a ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo espero que estemos ayunando y orando por el retorno a la iglesia, pero de la manera más bíblica y más direccionada por Cristo. Que vayamos con nuestros hijos a presentar al altar a Dios cualquier sacrificio. No hay esposo, padre, líder, hijo que esté por encima de Dios. Vayamos a la iglesia a adorar a Dios. Quizás tengamos que pasar por Moria. Quizás lloremos muchas lágrimas. Quizás algunas madres tengan que dejar a algún familiar que no quiere ir a la iglesia y le exija esto. Quizás algunos tengan que caminar, si es el caso, porque están a 30 minutos de camino y no hay plata para el taxi. Entonces camino. Habrán 100 y pico de años a 3 días de camino y todavía tenía que subir el cerro y estaba lejos. Para que usted mire los sacrificios que hay que hacer para buscar a Dios. Casi no hay nada imposible para quien sabe trabajar y esperar. Y nuestro tema, el título es Adoremos en el lugar de la provisión. Es en una iglesia donde me bauticé. Es en una iglesia donde Dios me bendice. Yo soy un fiel creyente, estoy usando esto, pero las redes nunca reemplazará un culto en vivo en la iglesia. Tenemos que volver a la iglesia. Yo espero que toda Shekinah no tenga miedo del COVID, porque el COVID puede existir, pero si Dios proveyó un cordero y permitió que este anciano hiciera todo esto, ¿qué Dios no hará por ti? ¿Qué Dios te está pidiendo? ¿Cuál es el orden que hay en la familia, en especial en el liderazgo? ¿Será el esposo que manda en la iglesia y en el hogar? ¿Quiénes mandan? ¿Qué se está haciendo? Se lo digo como testimonio. Los viernes siempre me gustaba llegar con mis hijos al templo en la mañana. Y se lo digo como testimonio. El viernes en la madrugada buscaba el rostro de Dios y sentí que Dios me dijo, ve al templo. Y me vino a mi corazón el pasaje de Nehemías. Cuando Nehemías solito, antes de construir el templo en 50 y tantos de días, después de años, 52 días, Dios lo mandó por todos los muros destruidos. Pero dice, te vas solito. Y yo me supongo ver a Dios que le dijo, aquí pone la familia tal, aquí la familia tal, esta es la puerta tal, esto aquí, esto allá. Solo. Dios me trajo ese pasaje a mi mente, porque no fue que lo estaba leyendo en mi devocional. Y comprendí que Dios quería que fuera al templo. Y le digo, Shekinah, tenemos un humilde templo, pero le doy la gloria a Dios, no es por mí ni por nada, así como Isaac y Abraham. Abraham no se llamó él mismo, ni él proveyó el cordero, ni la obediencia de Isaac, ni Sara aguantó eso porque venía de Dios. Adoremos y volvamos al lugar de la adoración. Para mí fue una bendición cuando entré al templo. Estaba solito, pero estaba muy bien acompañado.
Me gocé grandemente y volví al altar, al lugar de provisión y adoración. Y ahí estuvimos con el Señor un buen rato y sentí de Dios, Shekinah, no le puedo decir fecha exacta, pero vayamos preparando todo para volver al templo, para volver al lugar de la provisión. Tú fuiste bautizado en el nombre de Jesucristo por un ministerio, por una iglesia. Shekinah, Dios te tiene un lugar. Quizás es la iglesia una de las más humildes en el globo terráqueo, pero es el lugar. Y ustedes sabrán, hermanos de Shekinah, si hay que sacrificar como Abraham, si hay que dejar esposo, hijos y demás, si hay que ir a pie o en taxi con ofrenda. Yo no sé qué Dios, si Dios te va a dar la máscara, los guantes, el cloro, yo no sé qué tú quieres dar. Yo no sé qué tú vas a llevar, pero a la iglesia hay que volver a adorar a Dios. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Y ya pronto viene el Señor. Yo sé que hay altar en el hogar, en la calle. La Biblia misma lo dice, orando en todo lugar. Pero no hay como estar en el lugar de la provisión, en el lugar que ha sido consagrado a Dios. Allá en Moria, donde Dios ve y proveyó el cordero. Ahí en el altar de la iglesia, como aquel hombre que se agarró de los cuernos del altar y comenzó a clamar: hay que volver. Si ya tú has vuelto en el país, en la iglesia, en el lugar, tú que me escuchas, comienza a darle a Dios y no esperes recibir nada. Si tú nunca has aceptado a Cristo, acepta a Jesucristo como único Salvador. Clama la sangre de Cristo y busca una iglesia, un verdadero pastor, y comienza a adorarle. Amados hermanos de Shekinah, el altar ya inició la nueva fogata. Ya estuve con el Señor allí. Ya está la leña, ya está ardiendo el altar. Solo falta que tú llegues con tu familia, que no haya nada que te detenga. Allí donde estás, levanta tus manos. Irabashataramaya. Volvamos al altar de la adoración, de la provisión. Yo no sé si habrá alguno que conoce a Cristo, alguna visita, algún amigo, alguien que se congrega, que esta cuarentena, este parón te ha alejado del altar y ha habido tiempo para todo, menos para ayunar, menos para leer la palabra, menos para orar. Yo no sé si estás haciendo los altares familiares, pero Dios llamó a Abraham a un lugar de sacrificio muy lejos. Y le dijo que las cosas eran como él decía. Pero bendijo naciones. Dice, porque obedeciste mi palabra, no la de nadie. Es la palabra de Dios que cambia y transforma vida, no como lo que te conviene. Es la palabra de Dios que nos enseña el camino para estar en las bodas del Cordero y mucho más en el tiempo profético que vive este planeta, que vive la iglesia. Habrá apostasía, habrá falsos, habrá el espíritu de Jezabel, pero habrá quienes se están preparando. Allí en Moria, donde Dios ve, donde Dios proveyó el Cordero Jesucristo. Allí donde estás, levanta tus manos. Padre, mira los que han escuchado esta palabra, que no haya nada, Señor, por encima. Lo que haya que ofrecer, la prueba que estés pasando, la prueba que estamos pasando, que la pasemos aprobados por ti. Que tú nos tengas que decir, mira a tus espaldas, ahí está el Cordero. Yo no sé si es dinero, yo no sé si es salud, yo no sé si alguien te ha rechazado por el evangelio, yo no sé que tengas que dejar esposo, y yo no sé si en tu casa la que manda es tu esposa. Es hora de volver al lugar de la adoración, hijos.
Yo no sé si tienen padres difíciles, pero Dios dice, hónralo. Yo no sé también si hay una familia que se siente bien edificada como la de Abraham. Sara aceptó, Isaac aceptó, Abraham aceptó ir al lugar donde Dios ve. Toca las vidas en este instante. Toca, Señor. Toca, ministra. Ahí en Chequiná, cada líder, cada músico, cada dorca, varón, joven, doncella, cada uno de los que llegamos ahí. Hoy aún miramos los 120. Una iglesia que va en avance, una iglesia que va en prosperidad, aun cuando no veamos nada. Y miramos al diablo y sus ángeles caídos en cualquier manifestación que venga, y cuantos sean, son atados en el nombre de Jesucristo por la diestra de Cristo. Quien quiera que tú seas, la iglesia que asistas, amigo, amiga, siente el poder y el llamado de Dios. Señor, bendice y toca esta palabra en los corazones que la han escuchado. Y luego de cerrar la transmisión, toma un lugar y, ¿por qué no te arrodillas? Subes a Moria y ofrece tu sacrificio, el que sea que Dios te pida. En el nombre de Jesús, bendiciones.